Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Huemansin Rodríguez, con Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues es un gusto compartir espacio con ustedes. Tenemos mucha información que compartiremos con ustedes el día de hoy. También algunas cosas que se están acumulando para el día de mañana, pero hoy comenzamos con danza. En efecto, será un programa internacional y vamos a arrancar con una figura internacional que parte de México para el mundo, Isaac Hernández, quien ha recibido esta distinción. El premio al mejor bailarín de todo el mundo. Se oye muy sencillito. La Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular nombró en una ceremonia a Isaac Hernández como su embajador. La misión es la misma que llevo cumpliendo estos años, de llevar lo mejor de México conmigo a donde voy. Ahora tengo la oportunidad de también llevar el arte popular y eso es un honor, una responsabilidad. Entonces, de esa manera intentaré crear vínculos para los artistas, los artesanos mexicanos que puedan posicionar sus piezas en los mercados internacionales y sobre todo en el Reino Unido, ahora que estoy desarrollando una relación más directa con diferentes sectores creativos. Isaac Hernández también toma esta oportunidad para reunirse con la Secretaria de Cultura Federal para hacerle algunas propuestas. Me parece fundamental que este público que hemos logrado crear a través del proyecto de Despertares pueda también tener continuidad y vaya conociendo un poco más sobre lo que está sucediendo en el ballet. Lo considero también una gran oportunidad para nuestro país de crear un vínculo tan fuerte, tan directo como es el de darle la oportunidad de desarrollar una relación a largo plazo con el Ballet Nacional de Inglaterra y también de implementar muchos de sus proyectos de razón social. Dentro de estos proyectos de acercamiento entre el English National Ballet, Isaac vislumbra la posibilidad de que llegue a México alguna de sus producciones como la versión de Giselle de Akram Khan, y en la cual colaboró estrechamente con el director de origen hindú. Mientras tanto, Isaac Hernández ya se dispone para su primera presentación en el Kremlin el próximo 25 de septiembre. Es uno de los escenarios más intimidantes, yo creo, que existen en la vida profesional. Es un escenario de 6,000 personas dentro del Palacio del Kremlin y es primera vez que puedo aceptar la invitación para una producción completa. Entonces eso lleva una gran responsabilidad, es un ballet muy tradicional. Vamos a presentar El Lago de los Cisnes con la compañía del Kremlin. Isaac Hernández también habló de un próximo proyecto cinematográfico en Los Ángeles y de otro que realizó con Carlos Saura. Carlos Saura es un verdadero genio de su arte, es un artista. La oportunidad de poder trabajar con él no la podía dejar pasar y para complementar esta oportunidad me tocó Vittorio Storaro como director de fotografía. Es una eminencia en lo que son una eminencia en lo que hacen y poder despertar todas las mañanas y saber que iba al set a ver cómo Vittorio construía las escenas, las iluminaba, cómo Carlos venía con diferentes ideas cada día, es un privilegio que me gustaría poderlo compartir, aunque sea imposible en estos momentos. El ganador del premio Benoit de la danza también aprovechó su visita a México para presentar un documental ambientalista dirigido por Manolo Caro y Pedro Alonso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, este documental se trata de la protección de los océanos, que pues es uno de los sitios más contaminados, no solo de México, sino de todo el planeta, y por ello está apoyando, por un lado, esto del arte popular y por otro lado, la conservación del medio ambiente. Y Rafa Huemansin, qué orgullo tener a dos de los más grandes bailarines del mundo, el English National Ballet, con Isaac Hernández como primer bailarín, Elisa Carrillo en el Stadtballet de Berlín, también como primera bailarina. De verdad, qué buen momento para la danza clásica de nuestro país. No, y subrayar su compromiso más allá de los escenarios
con las nuevas generaciones y con el medio ambiente, Sí, con la muy sociedad bien en dicho. general, muy plausible y de por sí admirables también estos esfuerzos que hacen por poner su granito de arena para cambiar el mundo, lo cual debe servir también de ejemplo para todos nosotros. Y a lo que se refería él con Giuseppe Storaro y Carlos Saura tiene que ver con la más reciente película del director español. Recordarán ustedes que hay algunas versiones que ha hecho Saura con las músicas de diferentes partes del mundo. Y con danza, de desde tango, luego, exacto, el está caso muy de presente en su tango, obra. el caso de la música de Portugal. Bueno, es un trabajo de rodaje que ha generado en Guadalajara y que de hecho parte de esas sesiones a las que se refiere Isaac Hernández ocurrieron el pasado mes de marzo como parte de esta película que bueno, ya veremos cuándo se estrenará. Estaremos al pendiente, ahí Muy les al avisamos. pendiente. Y vayan haciendo espacio en sus libreros. Así es, porque como cada año el Fondo de Cultura Económica nos invita a una gran venta nocturna y se pone muy buena. Una buena velada. Juan Villoro, Ana Clavel, Socorro Venegas, Alberto Chimal, Francisco Hinojosa, Laura García y otros escritores, moneros, así como cuentacuentos, se darán cita en las distintas librerías del Fondo de Cultura Económica, esto durante su ya tradicional venta nocturna. En esta ocasión, además se sumarán las librerías que forman parte de la red de Educal, como el Centro Cultural Elena Garro. Con la venta nocturna lo que hacemos es literalmente abrir las puertas de par en par para que todos los interesados entren a mirar ofertas, autores, presentaciones de libros, grandes conversaciones, muchas promociones, actividades infantiles, en fin, toda esta clase de, vamos a mencionarlo así, festividades alrededor del libro. Además de los descuentos, por la compra de 200 pesos se entregará un boleto para una rifa y se contará con un turibús que recorrerá las librerías. Todo este jueves 29 de agosto. Nosotros vamos a tener el turibús aquí en la parte de afuera de la Rosario Castellanos y de aquí va a partir, se va hacia la Octavio Paz y de la Octavio Paz se va al Centro Cultural Elena Garro y bueno, pues esa es la ruta que tenemos planteada para que quien quiera también se pueda subir al turibús y tener oportunidad pues de acompañar a algunos autores que también van a ir arriba del automóvil, del autobús, discúlpame, y acompañarlos pues en la experiencia que implicará la venta nocturna. Participan todas las librerías que integran la red del Fondo de Cultura Económica a lo largo, a lo ancho del país y hay que añadir además, en este caso, las que tienen que ver con Educal. Y en línea, por supuesto, también hay oportunidad de que en línea puedas obtener los mismos descuentos que vas a poder obtener en la librería, digámoslo así, tangible, pero pidiendo los libros pues para que te lleguen hasta tu casa. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, es mañana en la noche, así que prepárense, vayan haciendo sus ahorros o separando su dinero de que ya viene el pago de fin de mes para que aprovechen esta venta nocturna. Y ahora nos vamos, Rafa Guamansin, con un asunto que a veces ha sido tabú, que tiene que ver con el erotismo en época mesoamericana. También con libros, y quién mejor para hablarnos de esto que platicas, Laura, que una de las grandes eminencias a nivel internacional para hablar del tema, Miguel León Portilla. Así es, vamos a hablar de los mitos y leyendas del México prehispánico, pero vinculado también con Eros. Al estar preparando un número de la revista Artes de México dedicado al Chile, surgieron las connotaciones de erotismo. La reflexión condujo a textos de Miguel León Portilla, que ahora se publican bajo el nombre de Erótica Náhuatl y que están acompañados de grabados de Joel Rendón. Pensábamos un poco de dónde viene el albur del chile y el pene. Y de repente alguien dijo, Miguel León Portilla tiene la traducción de un clásico azteca que se llamaba el tonuello, ¿no? Y el tonuello era como una premonición de la caída de Tula, pero el tonuello era un forastero que llega a Tula desnudo con una cosa de chiles para vender. Y entonces está sentado ahí vendiendo sus chiles y ¿qué pasa? Pues la esposa, la hija del rey se enamora del desnudo que era este tonuello. El volumen vincula el erotismo con dos grandes tradiciones, la helénica, pero también la mesoamericana. Hay textos de literatura erótica náhuatl
y también griega. Quizás es para mí quizás lo más interesante, es decir, que el texto fundacional de este volumen es un texto que está traducido también por Miguel León Portilla, un texto de Heródoto sobre el nacimiento de Afrodita. Lo interesante es esto, la capacidad de conjuntar los dos horizontes tan diferentes, y para mí quizá lo más importante es que finalmente el texto fundacional del volumen es el texto griego, es decir, fue en la retórica griega y la retórica latina donde Miguel León Portilla aprendió a disfrutar los textos clásicos. Los textos que están incluidos en esta antología datan, bueno, obviamente de hace 500 años, pero el doctor León Portilla los presentó desde el año 59. Entonces, es un gran esfuerzo retomarlos y que la gente realmente los conozca. En ese momento pudo ser, no sé, muy de avanzada la publicación de estos textos, pues en la actualidad todavía sigue siendo, porque como le menciono, mucha gente piensa que los indios no tienen erotismo, cuando pues desde hace 500 años están los textos ahí. Y lo más sorprendente es que hayan pasado el filtro de los frailes. O sea, son textos de distintos orígenes, digamos, algunos son poesía, otros son cantos, otros son narraciones históricas. Erótica Náhuatl, de Miguel León Portilla, es una publicación de la editorial Artes de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, esto de desacralizar y de ver cómo culturas que tenían una vida integral, como es lógico, creo que le viene muy bien a una nueva etapa de conocimiento del mundo prehispánico. Hablar un poco de todo lo que hemos aprendido en la escuela, pero más real, pues. Aterrizado en carne y hueso. Está la recomendación. Igual valdría la pena buscar este libro mañana en la venta nocturna del Fondo. En una de esas. Buena idea. Es un gana-gana completo. Vamos a una brevísima pausa, además aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Vamos con música, Rafael, con esas fusiones que se dieron de ida y vuelta y que ya en esta parte del globo generaron una cantidad de ritmos que los oímos todos los días en la calle. Y que surcaron continentes y que se mantienen vivos como parte de nuestra identidad: guajiras, sones, danzonete, rumbas. Los ritmos afrocaribeños cobran nueva vida en la propuesta musical del grupo mexicano Radio Cafetal. Radio Cafetal, Ritmos Cubanos, es un proyecto que se formó hace 5 años con la intención de tocar y cantar rolas de los años 40, pues son ritmos cubanos tradicionales de esos años, principalmente campesinos, y pues recrearlos, hacer versiones propias y bueno, también unas rolas originales con ese estilo. Con ritmos como el son cubano, nengón, danzonete, guaracha y guajira, el grupo Radio Cafetal Ritmos Cubanos rescata en su primer disco temas que provienen de una profunda tradición caribeña. Tiene 8 temas clásicos de los años 40. En realidad tiene rolas de Luis Marchetti, de Celine Rutilio, de Sabino Peñalver. Tiene rolas que hizo famoso Miguelito Cuni y su conjunto Chapotín en esos años, ¿no? Son como 4 rolas que hicieron famosos Celine y Rutilio. Y tiene una rola de Los Compadres también, otra de Miguel Matamoros. Y tiene 2 rolas originales propias con arreglos del grupo, que son Enferma de Amor y No Preguntes Si Te Quiero. La selección es pensando en ir llevando al espectador o al que escucha el disco, que lo vayas llevando y lo vayas metiendo en la fiesta, ¿no? Que se pare a bailar, ¿no? O si está haciendo algo en su casa, que lo goce más, ¿no? Los temas del disco titulado El Primero también se encuentran disponibles en plataformas digitales, además de que formarán parte del repertorio que Radio Cafetal Ritmos Cubanos ofrecerá en distintos festivales. El próximo jueves 29 de agosto nos presentamos en la Pulquería Insurgentes y el 18, 19 y 20 de octubre estamos en el Festival Afrocaribeño en el puerto de Veracruz en 3 sedes. Con información y texto de Óscar Cortés,
Noticias 22. Y ahora vamos a ver qué está haciendo Claudio Valdés Curi en el marco del festival Impulso. Una competencia de piano con todas sus etapas, su nivel alto de exigencia y una compleja trama de emociones y relaciones humanas sirvió para que Claudio Valdés Curi y Mónica Hoth escribieran Triple Concierto, pieza que ahora es estrenada en la inauguración del Festival Impulso. Nos cuestionamos a través de este concurso qué quieres pensar de esta situación, cómo significas lo que escuchas. El contexto sí es el oído, lo que escuchamos, la música es escuchar. Y aquí nos cuestionamos no la música, sino qué escuchas del entorno, qué decides filtrar en ti del entorno y qué escuchas del interior también. Y sobre eso, ¿qué vas a manifestar? Porque según lo que escuchas, lo que decides que entra en tu cabeza, es lo que vas a manifestar, es el entorno. Y aquí cada uno de los 6 personajes lo significa distinto, significa la competencia de distintas maneras y eso representa muchos de los pensamientos del público. Algunos son estos chicos que desde muy jóvenes empezaron a tocar un instrumento porque alguien decidió por ellos, pero igual puede ser una disciplina gimnástica o puede ser algo académico. Y nunca pensaron que querían hacer esto y llega un momento que hay que cuestionarse si es realmente lo que quieren. Los autores afirman que se nutrieron de múltiples reflexiones y de pensamientos, como el de Nikola Tesla, en esto que se plantea como un juego de percepción de la realidad. Los seres humanos luego estamos muy enfrascados como en lo más pequeño y nos olvidamos de miles de cosas maravillosas que hay en nuestra vida antes, después. O sea, es un poco para mí ese tipo de reflexión. La música es parte central de este montaje, que se vale de ejecuciones al piano, pero también de canto y baile. Que el nivel pianístico que se requiere de interpretación es muy alto. Se tocan a los grandes autores que suelen estar en los concursos. Por lo cual convocamos a un grupo de 6 pianistas de alto nivel que pueden tocar Tchaikovsky, Grieg, etc. Y bueno, son pianistas capacitados en un largo proceso para desempeñarse como actores, bailarines y cantantes, ¿no? Aunque no es una comedia musical, es música teatro. Triple Concierto, montaje de la compañía de teatro de ciertos habitantes, se presentará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón hasta el 13 de octubre, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si ya que estamos escuchando esa música atonal, nos vamos a algo un poco más familiar, ¿no? Estos sonidos más comunes, ¿no? Digamos que groovy, vamos inconfundible. Los músicos de José. Ahorita tenemos una presentación importante en el Teatro de la Ciudad y justo es un día antes que estamos preparando pues todo el material. Vamos a estrenar rolas nuevas, lo cual requiere bastante ensayo. Llevamos prácticamente toda la mañana dándole un repaso general a todo el concierto. Es una retrospectiva, vamos a pasar por todos los discos y es muy grato. Vamos a abrir con una de las primeras rolas que hicimos, ¿no? Entonces, personalmente, cuando la estamos ensayando, montando, pues ahora sí que como es la música, ese poder que tiene la música, te lleva a esa época, ¿no? Estamos tocando la canción, la rola y digo, wow, órale, sí me da la sensación hasta física de aquellas épocas que eran pues, hace más de 20 años. Que por cierto no va a ser un concierto corto, es un concierto más largo de lo que acostumbramos. Estamos retomando algunas canciones de las viejitas de la banda, ya tenemos más de 20 años tocando juntos y decidimos sacar algunas rolas del cajón para tocarlas en este Teatro de la Ciudad. Durante el concierto, la banda mexicana estrenará 8 canciones que formarán parte de su nuevo material, en el que mezclan ritmos como el funk, jazz y rock. Una música muy energética, ¿no? Con mucha energía, tratamos de transmitir ahí todo el power. Y sí, como dices, ahora en este show
vamos a estrenar estas rolas, que es un poquito como para probarlas en público. Realmente hemos tocado nada más el sencillo, que es La Chica Boom, es el que hemos estado tocando, pero se vienen otras tantas que vamos a estar presentando ahí para todos ustedes. Ya estamos tocando las nuevas rolas, pero el disco está en proceso. Seguimos mezclando y grabando algunas cosas y esperamos tenerlo listo a finales de este año. Yo soy el Charlotte de los Músicos de José para invitarlos el día de mañana, jueves 29 de agosto, al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Vamos a estar ahí desde las 8 de la noche, va a abrir Bandera y después los Músicos de José con rolas viejas y nuevas. Los esperamos por allá. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, después de escuchar esta música y hacer una invitación para que asistan al Teatro de la Ciudad, ¿qué te parece si ahora nos vamos a otra parte del globo? Me encanta la idea, al lejano oriente, al Imperio del Dragón. La diáspora cultural esta noche nos lleva hasta la República Popular de China. Efectivamente, imagínense el puerto comercial más activo, más grande del planeta, uno de los polos financieros y tecnológicos más poderosos del globo terráqueo. Bueno, pues ahí un mexicano triunfando, y de ello nos platica Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Edgardo, tú siempre nos traes unas sorpresas inimaginables. ¿Quién iba a decir que es posible irse allá a una cultura tan distinta y hacerla bien? Y es el caso de Arturo Casares, un mexicano que estableció en China, se estableció desde hace 15 años está allá, pero desde 2010 estableció una empresa de contenidos audiovisuales y multimedia en una de las grandes, como tú dices, de las grandes metrópolis del planeta, que es Shanghái. Entonces, no solo el alto nivel de competencia de una ciudad global como lo es Shanghái, sino que además está incursionando en nuevas tecnologías para producir contenido audiovisual, lo hace ser a Arturo un joven emprendedor mexicano y un muy digno representante de la diáspora cultural. Vamos a empezar viendo lo que está haciendo en este momento Arturo. Esto es realidad virtual. Realidad virtual, que lo contrató a su despacho la firma comercial Cartier para hacerlo. Él desarrolló todo el producto de realidad virtual, que es lo que hemos visto solo un pedacito. ¿Qué hay detrás de esta historia de éxito? Bueno, quisiera contar un poco de Arturo en estos minutos. Arturo estudió comunicación en la Ibero a finales de los 90. Después, en el 2002-2004, hizo una maestría en políticas públicas en la Escuela Nacional de Administración en Francia. Fue, por cierto, compañero de banca de Emmanuel Macron. Interesante. Y al terminar su maestría, se fue a China justamente porque su tesis era para estudiar los vínculos comerciales, las oportunidades de negocios México-China. Y se quedó allá sin que él se hubiera imaginado que se convertiría en el primer mexicano establecido plenamente en la industria del cine y la televisión china, que es lo que es ahora. Siempre él con un pie en la cultura. Muy joven, cuando acabó su carrera, fue director de difusión de Limba en tiempos de Nacho Toscano, y lo primero que hizo al llegar a China fue intentar crear un vínculo con México a través del arte. Entonces hizo una exposición-venta enorme en México de nuevos pintores chinos. Digamos, por ahí intentó incursionar para crear vínculos con China, y después de esta experiencia fue contratado por Televisa para ser su representante en China. Hay que recordar que China en los 80 tuvo, algunas de sus telenovelas más emblemáticas tuvieron mucho éxito en China. Sí, y hay dobladas al chino y vistas por millones y millones de personas. Concretamente en los 80 finales, Los ricos también lloran, tuvo un gran éxito. Hay unas fotos de Verónica Castro y Christian Bach llegando a la plaza de Tiananmen, rodeados de miles de fanáticos. Y Televisa, a principios de este siglo, quería, digamos, reeditar esa experiencia exitosa, pero no lo lograron. Ya para entonces la televisión china había evolucionado. En los 80s no había nada en la televisión china, solo había o noticias o programas folclóricos o propaganda política. Pero ya en el 2000 el fenómeno del sector televisivo había evolucionado y ya no era tan sencillo llegar a venderles productos terminados. De modo que cerró la oficina de Televisa, pero
Arturo vio una ventana de oportunidad extraordinaria y lo que hizo, en asociación con una televisión local, Hunan Satélite, fue ser el director ejecutivo y productor de una telenovela que había sido muy exitosa en Colombia y en México y en general en América Latina, Betty la Fea. De modo que Arturo logró ser el productor ejecutivo de Betty la Fea versión chino, que fue vista por millones y millones, fue la telenovela más seguida de la televisión china durante 3 años, y esto, digamos, fue lo que consolidó su carrera en el mundo de la televisión y el cine en China. Estamos hablando de verdad de un fenómeno absolutamente sin precedentes en la historia de los mexicanos en China, y vale mucho la pena retomarlo. Lo que hizo a partir de 2010 es que creó una empresa, se llama HR Studio, que es una empresa de contenido multimedia, audiovisual, pero también, como ha tenido siempre un vínculo con el cine, dirigió un documental. En 2015 dirigió un documental que estuvo en festivales, tuvo algunos premios en China, que es un documental que se llama Too High to Fall, o sea, demasiado alto para caer. Y es la historia de 6 jóvenes chinas que viajaron a Nepal para intentar subir al Everest y no lo lograron porque estando en Nepal vino este terrible terremoto que es de las peores tragedias que ha vivido Nepal. De modo que entre el cine de largometraje, la producción audiovisual, la publicidad, porque tiene entre otros clientes a Cartier, a Jaguar, a Dior, este mexicano, emprendedor, empresario cultural, es decía yo, un adelantado de los vínculos culturales comerciales de México con China. Y su experiencia espero que la podamos retomar en México. Él se quedó allá, se casó allá con Jane, su esposa, una chica china, tiene 2 hijos chino-mexicanos, una chica de 7 años y otro chico de 3. Y finalmente lo que quería comentar a propósito de Arturo es expresar mi solidaridad con él y con su familia, porque hace apenas unas semanas su hermano Andrés Casares falleció de 35 años corriendo un medio maratón en la Ciudad de México. Entonces fue una noticia que trascendió en los medios. Entonces, pues para Arturo, para su familia, mi mayor pésame y mi solidaridad. Bueno, pues en medio de esta tragedia también nos solidarizamos con él, con su familia, un enorme abrazo y de verdad gracias por ser una inspiración para los mexicanos y saber que el hecho de que uno trabaje para una empresa, que de pronto esa empresa o esa institución ya no lo requieran, no significa que se acaba el mundo, sino que hay la posibilidad a partir de la experiencia generada, a partir de los conocimientos generados, crear una empresa propia, ser su propio empleador, aún en una cultura tan distinta como puede ser la China, que tú conoces también, que estuviste 7 años viviendo por allá, y que yo te preguntaba hace ratito, ¿y cuánto aprendiste de chino? Muy poquito. Simplemente la lengua ya es una barrera, un reto enorme, que pues qué bueno, ojalá que también haya la oportunidad de que Arturo siga colaborando con instituciones, con empresas mexicanas para que este vínculo continúe. Claro, y esperemos que su empresa se fortalezca, crezca aún más y se convierta en uno de los grandes empresarios de los medios de comunicación en China. Acabas de mencionar marcas que son internacionales. Claro, trabaja para marcas globales, ¿no? Entonces, bueno, ya está bien establecido. Muchísimas gracias por traernos esta noticia. Güeman, Rafa, ¿cómo ven? No hay límite, la frontera, y además el origen de esta propuesta es verdaderamente fascinante, lo que nos lleva a replantearnos los productos de exportación que hay en la televisión mexicana, ¿no? Y la otra cosa que también pienso mucho con los ejemplos que nos ha compartido Edgardo Bermejo de estos mexicanos que están en otras partes del mundo trabajando, pues estamos hablando de mexicanos verdaderamente trabajadores, verdaderamente con conocimiento de lo que están haciendo, porque a veces no pasan todos los casos, pero a veces se quiere conquistar el planeta con grandes ideas y no requiere de un trabajo detrás, además de grandes ideas, ¿no? Además del valor necesario y este background para conseguirlo. Así es. Y nos vamos a ir a la pausa, no sin antes a extenderles una invitación a que sigan en sintonía de Canal 22 al terminar este programa. Kimberly Armengol los espera en Debate 22. Ella va a estar con el politólogo John Ackerman y el tema es la 4T y los retos que afronta México. Eso es lo que vamos a tener terminando Noticias 22. Por lo pronto, una brevísima pausa. Sigan con nosotros. El Seminario de Cultura Mexicana recuerda a uno de los referentes artísticos que arribaron a nuestro país durante el exilio español.
El pintor Enrique Climent fue uno de los artistas que descendieron del buque Sinaí en el año de 1939. Formó parte del grupo de españoles exiliados que llegaron a México a consolidar una carrera que habían iniciado en Europa. Cuando llega a México, después del trauma de la guerra, los campos de concentración, todo, él retoma el realismo totalmente. Y del realismo del principio se queda unos años como forma de ganarse la vida también y de también asimilar el país, porque empieza, ves en los cuadros que descubre una papaya que nunca había visto, y colores y luces. Entonces, esos unos años se gana la vida con su más oficio de pintor y paisajista. Sus intereses cambiaron al entrar la década de los 50 y durante los años 60 fueron años en los que se concentra principalmente la exposición de Enrique Climent, la pintura abstracta que se encuentra en la Galería 526. Si ves la exposición como está hecha un poco cronológica, vas a ver como una cromática que hay muchos naranjas y azules y colores alegres. También coincide los 50 con que conoció a mi mamá, se casó, nos tuvo a sus 3 hijas. Entonces se ve que es una época muy contenta y muy alegre. Y a los 60 ya notas como una nostalgia que ya está fuerte, pero también yo creo que es su época de madurez de él más, donde encuentra su lenguaje propio. En este periodo, la producción pictórica de Climent está marcada por la abstracción. Fue un estilo que impactó principalmente a los jóvenes de la generación de la ruptura. Centramos la exposición en 50s y 60s, pero de todos modos quise poner contexto. Entonces, en un cuartito ahí al fondo puse un poquito de sus primeros años en México y la última década que vivió de los 70s. Y luego ahí está sus caricaturas y dibujos eróticos y cosas así. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, ahora vamos con pintura y... ¿Con ballet? Pintura y ballet, ¿te parece? Me parece bien, vamos a ver. A partir de un baúl de viaje de Olga Koklova que encontró el nieto de Picasso en una mansión que heredó su padre, surge Olga Picasso, una muestra que reúne 335 piezas que permiten entender mejor la etapa que Pablo Picasso compartió con la bailarina rusa. Ce qu'on voit dans cette malle, c'est vraiment émerger une figure qu'on ne connaissait que ou majoritairement par les représentations comme avait donné Picasso, mais assez peu finalement, même d'un point de vue personnel, qui était-elle quand elle a rencontré Picasso, quand est-ce qu'elle est arrivée en France. Donc ça, c'est vraiment le début de l'exposition et la raison d'être de l'exposition. Documentos, cartas personales, objetos íntimos y grandes obras que comprenden desde 1918, año en que Picasso y Olga se conocen, hasta 1935, cuando se separan, y 1955, cuando Olga muere. Et jusqu'en 1935, Olga va être présente dans la création de Picasso, d'abord sous une forme très identifiée à travers des portraits magnifiques qui sont les grands portraits de la période classique. Donc on compte de nombreux chefs-d'œuvre de cette période, notamment Olga, le portrait d'Olga au fauteuil de 1918, l'année de leur mariage. Quelques années plus tard, le portrait de Paul en arlequin qui répond vraiment à ce portrait-là de 1924, qui est aussi un chef-d'œuvre de la collection du musée Picasso de Paris. Et puis d'autres chefs-d'œuvre de la période qu'on qualifie habituellement de période surréaliste, avec le Grand Nu au fauteuil rouge, qui n'est qu'une vision un petit peu cruelle et métamorphosée d'Olga, avec une forme très déliquescente, des couleurs criardes. Et puis sur la dernière période aussi, des figures d'acrobates. On a un très bel acrobate du début des années 30. On a aussi des magnifiques gravures et des très beaux dessins du Minotaure au début des années 30. Donc l'exposition compte vraiment un certain nombre de chefs-d'œuvre, mais qui sont donnés à voir sous le prisme d'une histoire d'amour personnel, avec un nouveau regard et qui permet d'embrasser une période plus large que les traditionnelles clasifications de la période de Picasso. La muestra, que ha pasado ya por Moscú, París y Málaga, abrirá sus puertas en Caixa Forum Madrid hasta el 22 de septiembre. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Les platicamos que hay un lugar en Austria donde los adultos podemos volver a ser niños, y todo gracias a la exposición temporal de un museo.
María Luz Moraleda, de nuestro canal asociado DW Deutsche Welle. Te saludamos con mucho gusto. Cuéntanos de qué se trata y qué críticas está recibiendo esta propuesta. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles. En el Centro Cultural de Linz, los adultos trepan, juegan y bailan. Participar y no solo mirar, ese es el lema de la exposición Delirio Sensorial en la ciudad austríaca de Linz. Esta exposición, dedicada al arte en movimiento, acoge instalaciones a gran escala donde 26 artistas internacionales quieren que el público no solo se quede mirándolas, sino que interactúe con ellas y se divierta. El circuito a seguir, con sus pasarelas, puentes y escaleras, los diversos espacios y el vasto paisaje de tejados en lo alto de la ciudad, forman el telón de fondo de este extraordinario proyecto artístico. Los que ya la han visitado dicen que participar en cada instalación les abre la mente, les invita a un viaje sensorial muy divertido, y a la vez otros opinan que eso debería ser en realidad la función del arte: probar, tocar y experimentar. Y como dice uno de los artistas aquí presentes, sin interacción con el público no hay arte. Indiscutiblemente suena sumamente divertido. Y dinos, ¿cuáles son las instalaciones que más se visitan en esta muestra? Entre los grandes atractivos destacan un tubo de redes azules que se expande a través de la estructura de acero del techo. Un colectivo austríaco-croata de artistas tendió en 6 días 3.000 metros de cuerda para ello y más de 1.000 metros cuadrados de redes. Otro de los grandes atractivos es perderse en un bosque de superficies y texturas rojas o entrar en una habitación de color verde para caminar por una enorme colchoneta inflable. También en la azotea de museo, una instalación de agua anima a los más atrevidos a refrescarse del calor. La exposición Delirio Sensorial estará abierta al público hasta el próximo 13 de octubre. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima. María Luz Moraleda con más temas culturales europeos. Que tengan un buen día. Igualmente, mi querida María Luz, muchísimas gracias. Suena atractivo. Laura Weman, ¿cuál se anima? La de agua, ¿no? Ahorita que están los calores allá durísimos en Europa. Sí, se antoja mucho. Vale la pena subirse. Es y vale la pena también. envolvente esta capacidad que tiene ahora no solamente la tecnología, sino la imaginación de trasladarnos a ambientes y que podemos sentirlo, ¿no? E interactuar con el arte, Sí. romper esas barreras y romper esas fronteras que existen para volverse parte inclusive de la instalación es muy Así atractivo. es, y que nos van a tocar ver algunas cosas así con relación al trabajo de Vincent Van Gogh y de Sí, Leonardo claro. da Vinci hacia finales de este año. También una exposición interactiva que tendrá un impacto sensorial sin duda muy emocionante. Sí, efectivamente creo que hay que aprovechar estas posibilidades y también la posibilidad que nos da la televisión de recorrer el mundo porque tenemos información internacional. Hoy se cumplen 56 años del histórico discurso pronunciado por Martin Luther King delante del monumento a Abraham Lincoln en Washington, D.C. Esa tarde de 1963, el sueño del reverendo King sacudió a más de 200,000 manifestantes. Profundamente optimistas y esperanzadoras, sus palabras a favor de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana siguen resonando como un sueño común en el imaginario. La pregunta a la que nos enfrentamos a más de medio siglo de distancia es: ¿se ha cumplido el sueño de Martin Luther King? Las cifras revelan que en la actualidad, más del 90% de los jóvenes afroamericanos terminan la secundaria, mientras que en 1968 solo lo hacían la mitad. No obstante, el desempleo golpea más a esta comunidad. En promedio, el 7.5% se encuentra sin trabajo, por encima del 6.7% de 1968. Además, el porcentaje de afroestadounidenses en prisión se ha triplicado desde 1968, siendo 6 veces mayor que el de los anglosajones. Finalmente, un estudio del Center for American Progress pronostica que 1 de cada 3 afroamericanos nacidos en 2001 pasará por la cárcel en algún momento de su vida. Aun cuando la comunidad latina representa más del 18% de la población total de Estados Unidos,
su presencia es casi nula en la industria cinematográfica de Hollywood. Así lo revela un estudio titulado Los latinos en el cine, desarrollado por el grupo de reflexión Annenberg Inclusion Initiative de la Universidad del Sur de California, en el que se examinaron las 100 películas más taquilleras de cada año en el mercado estadounidense desde 2007 a 2018, es decir, un total de 1.200 películas. En casi la mitad de estas se prescinden de personajes latinos. Y cuando hacen acto de presencia en la pantalla, los actores latinoamericanos se limitan con frecuencia a encarnar estereotipos. En el 24% de los casos dan vida a delincuentes. La situación no es mejor tras la cámara. Solo el 4% de los directores son de origen latino y solo el 3% son productores. En contraste, el estudio destaca que los latinos son uno de los grupos demográficos que más va al cine, pues compran el 23% de las entradas de salas en todo el país. Un mercado nada despreciable. Ahí está la oferta, y lo decíamos, puede ser muchas veces la añoranza, esta necesidad de ver cine en tu idioma para sentirte identificado en tu país, que se llenan estas salas, sobre todo cuando hay producciones hechas en Latinoamérica y todavía de manera más puntual en México. Tenemos una pausa y antes les tenemos una recomendación porque mañana a las 6 de la tarde en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 se presenta Sonia Amelio dentro de su cruzada mundial del arte por la paz. Esta representante embajadora de la cultura mexicana en el mundo se va a presentar en el auditorio que lleva su nombre, ahí en la Escuela Nacional Preparatoria número 6, que bueno, es un concierto gratuito, 29 de agosto, 18 horas, cáiganle porque se pone bien, crotalista, una coreógrafa, también pianista muy reconocida en todo el mundo y que ahora está aquí en México. Y hay otra propuesta que va a estar todos los sábados del mes de septiembre en El Hormiguero, este recinto que se ubica allá en Gabriel Mancera, en la Colonia del Valle, que se llama Palabras Escurridas, a cargo de Imaginante Teatro, los sábados a las 8 de la noche, una propuesta que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer pensar y que también nos va a ayudar a identificarnos con lo que sucede. Y que cuestiona también el trabajo actoral. Ahí pone en cuestionamiento a la teatralidad, la labor de los intérpretes. Tiene muchas reflexiones ahí en distintos niveles. Así es, lunes y sábados. Exacto. Lunes y sábados es la invitación para que se den una vuelta ahí a El Hormiguero. Gracias al floor manager que me está recordando. Gracias, señor. Una pausa. Volvemos. Es miércoles, tenemos Visión Global, Rafa. Los ecos de la G7, vamos ahí. Como todos los miércoles está con nosotros la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Guemancín. ¿Qué te pareció lo que se dijo o el acuerdo que se firmó en general, sin demasiadas novedades, parece, sí, ¿no? Esa creo que es la aproximación más interesante que haces. Sí se esperaban muchas cosas del G7. Básicamente, hubieron muchos símbolos de carácter político en esta reunión, pero yo creo que lo más interesante que se pudo observar es que Francia había venido imponiendo un impuesto a aquellas empresas con base tecnológica que son conocidas por un acrónimo que es GAFA, que son básicamente Google, Apple, Facebook y Amazon. Y estas empresas que suelen básicamente tener una transnacionalización de capital muy interesante, pero sin una derrama de impuestos hacia los estados donde generan el negocio, han sido básicamente no sancionadas. Se impuso por parte de Francia un impuesto del 3% para que haya una derrama en el estado francés. Esto, por supuesto, ha sido rebatido y condenado por Trump, porque estas empresas finalmente son estadounidenses. Y ahora, en esta gran negociación del G7, o esta cumbre, se estableció que este impuesto se va a generar de manera uniforme entre estos estados, independientemente de que la organización de lo que es la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, establezca posteriormente ese tipo de impuestos ya con otro énfasis ya a nivel mundial. Lo que significa es que el G7 es un grupo de países muy particulares, las 7 economías mejor desarrolladas, y los países de la OCDE son muchos más, entre los cuales están las economías emergentes
emergentes, en el caso de México, forma parte de esto. Claro. Y es muy interesante lo que señalas, porque lo que estamos viendo ahora en la imagen es el logo del G7, porque, por ejemplo, cada vez que alguien utiliza estas empresas por base internet, tecnológica, de base sí. tecnológica por internet, incluso Netflix, cuando se está pagando Netflix, cuando se está pagando todo este tipo de cosas que en Amazon, en Google, en Facebook, es dinero que se maneja en el país, supongamos en México, sale de México, se genera en México, pero no genera impuestos por una transacción que se hizo aunque en este país, pero en el mundo virtual, lo que significa que toda la ganancia se va al país de origen, Claro. ergo Estados Unidos. Claro. De eso va, que tiene que ver con la propiedad intelectual, que es una de las banderas Claro. del derecho francés. Y algo ¿no? también muy importante que tiene que ver con estas empresas, Wemansin, es justamente que no hay mucho respeto a la privacidad de los datos de las personas. Nosotros somos un Estado que está luchando por obtener esta corriente del data privacy o protección de datos personales, y en estos países europeos estas empresas pues tampoco han sido muy respetuosas de la legislación, y con este gravamen o este impuesto también se van a asegurar de que también entren al respeto del Estado de Derecho a partir de lo que tiene que ver con la protección de datos. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que Facebook estuvo en un escándalo muy grande con Cambridge Analytics, donde básicamente con base en una aparente investigación se cedieron todas las bases de los nombres y datos personales de muchas de las personas usuarias de Facebook. Lo mismo con Amazon y Exacto. con Apple. ¿no? Entonces, exacto. Entonces, estas empresas, la verdad es que sí se han excedido en esta intención de negocio que no ha sido muy buena. Pero eso ocurrió dentro de G7, pero también hubieron símbolos muy importantes, como por ejemplo el que Macron, que es el personaje emblemático que se llevó esta cumbre, no solamente el personaje que era el anfitrión, sino también el latino que tuvo, por ejemplo, en contra de la voluntad o la sorpresa de Trump, es haber invitado al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Recordemos que bajo el mandato de Obama se celebró un convenio de desnuclearización por parte de Irán que implicaba la disminución de plutonio, justamente para que no se produjesen, sino solamente cierto tipo de energías limpias, pero no con fines militares o producción de armas nucleares. Estados Unidos con Trump se baja de ese acuerdo con Irán y empieza una pugna de intereses con el mandatario de Trump, que no solamente lleva a que Trump abandone el tratado, sino que además hay un conato de estrangulamiento del Golfo Pérsico por el estrecho de Hormuz, que es donde sale todo el petróleo hacia el Mediterráneo, donde Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz. Macron inteligentemente invita a este ministro de Relaciones Exteriores para que trate de tener una conversación en una estancia mucho más simpática o empática con los líderes del G7, que como bien mencionas, valdría la pena decir que ese G7 representa el 62% de la economía mundial, que básicamente está en manos de países como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, Francia y Japón. Entonces, vean, los bloques económicos que representan cada estado son bastante significativos en esta reunión. Y dentro de este marco se dieron también conversaciones privadas donde, por ejemplo, Japón va a obtener un acuerdo con Estados Unidos. Por otra parte, Boris Johnson del Reino Unido, primer ministro, y ahora este país que está a punto de abandonar la Unión Europea con el famoso Brexit o salida de la Unión Europea, estábamos observando cómo se reunieron Boris Johnson y Trump. Y Trump ya le dijo a Boris Johnson, oye, no vamos a tener un acuerdo tan rápidamente como pensábamos de libre comercio, aunque sí es importante que te salgas de la Unión Europea. Sí, porque Trump fue el único mandatario que públicamente le dijo aplaudió que sí, él que se fuera de la Unión denostó Europea. a Theresa May cuando era primera ministra, diciéndole, si quieres te doy lecciones de cómo hacer las cosas, o sea, con mucho sarcasmo y lo que sea, pero finalmente no fue un acto apropiado dentro de la diplomacia internacional. Un Boris Johnson muy relajado, pero que también tuvo conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, donde básicamente lo que le dijo es, si sale el Reino Unido de la Unión Europea, nosotros no vamos a pagar los más de 39,000 millones de euros que tendríamos que pagarle a los miembros de la Unión Europea. Si acaso, 9,000 millones, o sea, una cosa ridícula en comparación a lo que quedarían a deber. Así es. Entonces, porque eso también es interesante. Es un club, te sales, pues tienes que devolver la membresía prácticamente. Exactamente, Sí. y por eso los miembros de la Unión Europea, encabezados por el presidente del Consejo de Europa, que es Donald Tusk, no quieren que la salida del Reino Unido sea tan fácil
como ellos pretenden. Así o sea, es. sí quieren dejar una lección muy clara de que los estados que se salgan de este bloque antes económico y ahora político, se salgan con esa facilidad. Así es. Bueno, de hecho, Donald Tusk fue uno de los que tuvo una participación muy activa el último año, justamente para que lo que ocurriera con Reino Unido fuera como un acicate para cualquier otra pretensión, para que no se desmoronara esta idea de Unión Europea, que sería una crisis económica impresionante si eso ocurriese, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo por la articulación tan estrecha de las economías que imperan en este bloque económico, sí sería de verdad catastrófico para la economía del mundo. Ahora también esta reunión del G7, hay que ver qué interesante, en medio de qué convulsión económica se desarrolla, una guerra comercial ya declarada entre China y Estados Unidos. Llama la atención que en esta reunión del G7, Trump no se mostró tan agresivo como en otras ocasiones. Me parece incluso que fue tibio y tímido en ciertos tipos de aspectos de negociación. Será precisamente que no es que no crea en el G7, sino que tiene ya otros planes donde ya está caminando básicamente el mercado estadounidense y donde quizás pueda haber algún tipo de negociación comercial con China. Pero por el momento la guerra ya está declarada, los aranceles se han incrementado por una y otra parte y hay que ver cómo esta desaceleración económica en el mundo nos lleva justamente a una posible recesión. No está declarada, pero los indicadores a nivel internacional son preocupantes. Y que bueno, tampoco es una noticia nueva, desde Lehman Brothers, desde hace 11 2008. años. Esto es algo que se ha ido construyendo. Cuando estamos hablando de crisis políticas, crisis internacionales, no pasa en un año o dos, pasa en décadas. Es correcto. Y eso también nos llevaría del G7 justamente a Bolsonaro, al presidente brasileño, que por supuesto no puede ir a la sesión porque no fue invitado. Vimos, por ejemplo, a Pedro Sánchez de España, que fue básicamente invitado, también como una cortesía y una deferencia a España, pero también hay que decirlo, Bolsonaro con toda esta ola de incendios, que hay que decir, en Brasil constantemente hay incendios, pero no en la proporción que se están observando en este momento. Allí lo que hicieron los países participantes del G7 fue generar una contribución de 20 millones de euros, que francamente, si representan el 62% de la economía mundial, resulta muy bajo lo que están dando. Simplemente por ahí, en comparación, hay que decir que el solo actor Leonardo DiCaprio donó $5 millones para combatir los incendios, y que este bloque este G7 haya proporcionado 20, pues realmente es algo ridículo. Bueno, se ha mencionado que hay muchas empresas europeas que estarían participando en la explotación de esas nuevas tierras ex selva del Amazonas, sí. ¿no? Y solamente decir Boris Johnson y lo que está ocurriendo hoy día en el Reino Unido, básicamente evitar que vaya a haber un voto de censura a su mandato, tratar de negociar una extensión del plazo del artículo 50 de la Unión Europea para el Brexit y con ello lograr un tiempo impidiendo que el Parlamento se pronuncie en contra del Brexit. La reina Isabel ha dado hoy ya el consentimiento para que no sesione el Parlamento a partir del 14 de septiembre y hasta antes del 31 de octubre. Esto que parece lejano, en realidad son cosas que están profundamente vinculadas a la articulación mundial, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, De como nada. siempre. Y llegamos al final. Y nos vamos, el vino francés se quedó sin aranceles también. La otra buena noticia del G7. Nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos con música. La República Checa ha dado a grandes compositores y este no es la excepción. Bohuslav Martinu, en el 60º aniversario de su muerte, de su fallecimiento, lo recordamos así. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenas noches.